Fue en una helada noche de noviembre en Detroit. Un maletín negro manchado de sangre se estrelló contra la llanta delantera del viejo Honda CR-V de June Mercer. Sucedió frente a un almacén abandonado. Ella solo había ido allí para entregar un pedido de comida a domicilio por una propina de $50. Pero en lugar de eso, escuchó disparos. Vio a un hombre herido con un traje a medida desaparecer en la oscuridad y se encontró sola bajo la lluvia, con el equipaje de un hombre muerto a sus pies. La mayoría de la gente habría huido. Algunos habrían llamado al 911. Pero June no era como la mayoría de la gente. Era una madre soltera de 27 años. Hacía turnos de reparto de 18 horas. Su hijo de 5 años necesitaba una cirugía a corazón abierto que ella nunca podría pagar. Y el mundo no le había hecho ni un solo favor. No desde la noche en que su esposo fue asesinado a tiros hace 3 años. Así que, cuando abrió ese maletín a las 2 de la mañana, bajo las luces parpadeantes de una gasolinera, no pensaba en lo que estaba bien o mal. Estaba pensando en Tommy. Lo que encontró dentro no era solo dinero. Eran fotografías de su propio rostro, documentos con el nombre de su difunto esposo, secretos que nunca debió haber visto. Y una verdad tan peligrosa que la única forma de sobrevivir era entrar directamente en la oficina del diablo y devolvérselo ella misma. Si esta historia ya te ha enganchado, dale un buen golpe al botón de me gusta para que más gente pueda encontrarla. Compártela con alguien que ame un buen thriller y suscríbete. Ahora, volvamos a ese helado estacionamiento del almacén. Y al momento en que todo cambió, June salió del estacionamiento del almacén en el Honda. Sus manos temblaban sobre el volante. El maletín de cuero negro yacía en el asiento trasero como una bomba de tiempo. No condujo directamente a casa. Dio vueltas por 3 calles diferentes. Sus ojos estaban fijos en el espejo retrovisor para asegurarse de que nadie la seguía. Cuando se detuvo frente al edificio de apartamentos del 3er piso en el lado este de Detroit, el reloj del tablero marcaba las 2:43 de la mañana. Escondió el maletín bajo su abrigo y subió 3 tramos de escaleras de cemento que olían a podredumbre húmeda. La señora Penny la esperaba en la puerta. Sus ojos estaban vidriosos por el agotamiento y su nariz rosada por un resfriado. June le puso $20 en la mano, le dio las gracias a toda prisa y luego cerró la puerta del apartamento con 3 vueltas de llave. Tommy yacía acurrucado en la cama plegable de la sala. Su pequeño pecho subía y bajaba pesadamente mientras dormía. El familiar silbido en su respiración era tan constante que June podría haber distinguido su ritmo en mitad de la noche. Se agachó y le besó la frente. Aspiró el olor a champú de burbujas barato de su pelo. Luego llevó el maletín al baño y cerró la puerta con llave. Se sentó en el borde desconchado de la bañera, con ambas manos todavía temblando. La cerradura del maletín se había doblado cuando una bala la rozó en el almacén, así que todo lo que tuvo que hacer fue forzarla suavemente con un destornillador, y el pestillo se abrió. Levantó la tapa y miró dentro. A la izquierda había fajos de billetes de $100 bien apretados, ordenados y tan gruesos que June nunca había visto tanto dinero en su vida. Pero fue el lado derecho lo que hizo que la sangre de su cuerpo se helara. Un disco duro negro y liso estaba sujeto con fuerza, y debajo había un sobre grueso de manila sellado con cera roja, estampado con la cabeza de un lobo. June rompió la cera, volcó el sobre y todo lo que había dentro se derramó sobre la tapa cerrada del inodoro. Primero vinieron las fotografías, docenas de fotos de vigilancia. June se reconoció en cada una de ellas. Saliendo de la furgoneta de reparto, llevando a Tommy a la puerta del colegio, sentada junto a la ventana de la sala, leyéndole a su hijo. Las fechas en la esquina mostraban que habían sido tomadas durante los últimos 3 años. Se le encogió el estómago. Alguien había estado lo suficientemente cerca como para contar los botones del abrigo de Tommy, y ella nunca lo había sabido. Dejó las fotografías a un lado, con las manos temblando aún más, y cogió un grueso fajo de papeles legales. La portada decía, Meridian Holdings, escritura de fideicomiso. Según página tras página del lenguaje legal, una empresa fantasma llamada Meridian Holdings
Poseía 4 edificios comerciales en el centro de Detroit y una propiedad portuaria estratégica en el extremo sur de la ciudad. Su valor total estimado era de $60 millones. El único propietario que figuraba en cada documento era Kyle Mercer, su marido. El hombre que ella creía que era un contable que ganaba $3,000 al mes para una pequeña empresa de logística. El hombre que murió, dejándole nada más que un viejo Honda, una montaña de deudas de tarjetas de crédito y un niño con el corazón roto. Detrás de los papeles de propiedad había un informe de autopsia. June reconoció el nombre de Kyle en la primera línea, pero el contenido no se parecía en nada a la versión que la policía le había dado 3 años antes. El antiguo informe decía traumatismo interno grave causado por un asalto para robar. El que tenía en sus manos describía en detalle las quemaduras en su pecho, los cortes en ambos brazos, los huesos de los dedos rotos uno por uno, y una bala de una pistola con silenciador disparada en la nuca. A Kyle no lo había matado un atracador en la calle. A Kyle lo habían torturado durante 5 días y luego lo habían ejecutado. June se tapó la boca con la mano para no gritar. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no se las secó. Necesitaba ambas manos para sostener la última hoja de papel. Una tarjeta rígida escrita con tinta negra, con una caligrafía afilada y decidida. Kyle Mercer malversó 25 millones de las cuentas de la familia DeLucci para comprar propiedades portuarias bajo la empresa fantasma Meridian Holdings. DeLucci se encargó de él, pero nunca recuperó los papeles de propiedad. Su esposa es la única heredera legal y no sabe nada. Encuentren a June Mercer, obtengan su firma para transferir la propiedad a la familia Ashford. Luego, trasládenla a ella y al niño antes de que Franco DeLucci se dé cuenta de que ella es la clave del imperio perdido que está buscando. Firmado, R.A.T. June se quedó mirando esas 2 letras, y el mundo bajo sus pies se desvaneció. R.A. Reed Ashford. Un nombre que cualquiera en Detroit que hubiera vivido allí lo suficiente conocía, pero que nunca se atrevía a decir en voz alta. El jefe de la familia Ashford, el hombre que controlaba cada puerto, cada proyecto de construcción y la mitad del ayuntamiento desde las sombras. Para la ciudad era Reed Ashford, pero para los pocos que conocían las raíces del viejo mundo de la familia, todavía se dirigían a él por su nombre de nacimiento, Enzo, el hombre herido en el almacén esa noche, el hombre que la había estado observando durante 3 años. June se sentó en el borde de la bañera en ese baño estrecho, con sus azulejos agrietados y su grifo oxidado. Miraba la pila de documentos en su regazo, y por fin comprendió la verdad. Su marido no era un contable. Su marido era un blanqueador de dinero para la mafia que había robado decenas de millones de dólares y había sido asesinado por ello. Durante 3 años había vivido en la pobreza mientras estaba sentada sobre un imperio de $60 millones que ni siquiera sabía que existía. Y ahora el maletín que contenía ese secreto estaba en su baño, a menos de 5 pasos de donde dormía su hijo. June metió todos los documentos de nuevo en el sobre, cerró el maletín y lo escondió en el fondo del armario, detrás de una capa de mantas viejas. Luego salió a la sala de estar. No encendió la luz, sacó una silla y se sentó en la mesa de la cocina en la oscuridad. Sus ojos estaban fijos en Tommy, acurrucado en la cama plegable a menos de 3 metros de distancia. Su pequeño pecho subía y bajaba pesadamente, cada respiración con ese leve silbido. June lo conocía tan bien que podía decir qué noches respiraba más fuerte que otras. Se sentó allí y pensó. La primera opción era coger el dinero y huir. $200,000 en el maletín eran suficientes para comprar billetes de autobús a algún pequeño pueblo en el centro de América, cambiarse de nombre y empezar de nuevo. Pero June no era estúpida. Había leído la carta. 2 familias de la mafia buscaban los papeles que había dentro de ese maletín. $200,000 sonaba a mucho, pero era calderilla al lado de $60 millones en bienes raíces y un disco duro lleno de secretos financieros de la familia DeLucci. Hombres dispuestos a matar por $60 millones no se detendrían solo porque se mudara a Iowa y se cambiara el apellido. La segunda opción era llamar a la policía.
Ese pensamiento murió en su mente tan rápido como apareció. A Kyle lo habían torturado durante 5 días, luego le habían disparado en la nuca, y el Departamento de Policía de Detroit había cerrado el caso después de 2 semanas con las palabras robo en la calle, sin testigos, sin sospechosos, sin arrestos. O la policía de Detroit era tan incompetente que no podía distinguir entre quemaduras de tortura y heridas de un atraco, o alguien les había pagado para que miraran hacia otro lado. De cualquier manera, llamar al 911 significaba entregar el caso a gente que ya podría estar en el bolsillo de Franco DeLucci. La tercera opción era enfrentarse al peligro de frente. June cogió de nuevo la pila de fotografías de vigilancia del sobre y las fue pasando una a una bajo la luz de la farola que entraba por la ventana de la cocina. Se detuvo en una. Tommy estaba jugando en el columpio en Clark Park, sonriendo de oreja a oreja, con las piernas pataleando en el aire. El ángulo de la foto mostraba que la persona que sostenía la cámara había estado de pie justo detrás de la fila de bancos, a no más de 4 o 5 metros de su hijo, lo suficientemente cerca como para tocarlo, lo suficientemente cerca como para llevárselo, lo suficientemente cerca como para matarlo. Algo se encendió dentro del pecho de June, tan caliente que podía sentir cómo se extendía desde su esternón hacia ambos brazos. No era miedo. Ya había tenido miedo durante mucho tiempo. Durante 3 años había temido las facturas del hospital, temido el sonido de la respiración de Tommy en mitad de la noche, temido despertarse mañana sin suficiente dinero para comprar su medicina para el corazón. Pero lo que ardía en su pecho ahora no era miedo, era rabia. La rabia de una mujer que acababa de darse cuenta de que durante 3 años no había sido miserable por el destino. Había sido miserable porque estaba rodeada de asesinos que no podía ver. Su marido le había mentido. La mafia había matado a su marido. Otro jefe del crimen la había observado a ella y a su hijo durante 3 años sin decir una palabra. ¿Y ella qué había hecho ella? Limpiaba mesas, entregaba comida, suplicaba a los médicos que le permitieran pagar la medicina para el corazón a plazos. Hacía el papel de víctima. June dejó la fotografía de Tommy sobre la mesa de la cocina, boca abajo, para no tener que mirar la sonrisa inocente de su hijo junto a la sombra del hombre que lo observaba. Miró por la ventana, donde el horizonte de Detroit empezaba a pasar del negro al gris pálido. Los edificios del centro se alzaban como dientes irregulares. En alguna de esas torres de cristal estaba la oficina de Reed Ashford. No sabía qué aspecto tenía, más allá de la forma borrosa que había visto bajo la lluvia la noche anterior. No sabía qué quería de ella, más allá de su firma en un documento de transferencia. Pero sabía una cosa. Ella tenía lo que tanto Reed Ashford como Franco DeLucci estaban destrozando la ciudad por encontrar. Los papeles de propiedad, el disco duro y la firma de la única heredera legal. No tenía pistola, no tenía dinero, no tenía poder, pero tenía una ventaja. Y una madre con una ventaja no huye. Camina directamente a la guarida del lobo y negocia. June durmió exactamente 2 horas. Para cuando la pálida luz gris de una mañana de noviembre se coló por las cortinas, ya estaba de pie frente al espejo agrietado del baño, intentando convertirse en otra persona. Se puso la falda lápiz negra que había comprado en una tienda de segunda mano de Goodwill 2 años antes para una entrevista de trabajo que nunca consiguió. La única blusa blanca de su armario, cuyos puños aún no habían amarillado. Y el abrigo beige que Kyle le había regalado por su cumpleaños en el último año antes de morir. Se miró los pies. Los únicos zapatos planos que tenía estaban casi completamente pelados en las puntas. Las suelas estaban tan gastadas que podía sentir cada grieta de la acera cuando caminaba. No había nada más que pudiera hacer. Entró en la sala de estar y despertó a Tommy. Él se frotó los ojos, agarrando el gastado dinosaurio de peluche llamado Rex, del que nunca se separaba, y miró a su madre con el sueño pesado en su mirada. Tommy no iba a ir al colegio hoy. La señora Penny había llamado la noche anterior, con la voz congestionada y nasal, diciendo que tenía fiebre alta y no se atrevía a acercarse al niño por miedo a contagiarle lo que fuera que tuviera.
June no tenía otra opción. No podía dejar a Tommy solo en casa. No solo porque tenía solo 5 años, sino porque ahora sabía que alguien había estado a 4 metros de su hijo en el parque, tomando fotos sin que ella lo supiera. No iba a quitarle los ojos de encima a su hijo ni un segundo más. June levantó a Tommy en su cadera, agarró el maletín de cuero negro con la otra mano, bajó 3 tramos de escaleras de cemento y salió al estacionamiento. Condujo el Honda por el centro de Detroit en plena hora punta de la mañana, a través de barrios que conocía. Luego, gradualmente, entró en una parte de la ciudad donde nunca había tenido motivos para poner un pie. Las casas de empeño y las lavanderías dieron paso a relucientes escaparates de cristal, restaurantes con porteros y coches aparcados a ambos lados de la calle que costaban más que un año entero de su alquiler. Entonces lo vio. La torre del grupo Ashford Capital, de 65 pisos, se alzaba en Woodward como una cuchilla de cristal y acero cortando el cielo gris. Tommy, subido a su cadera, echó la cabeza hacia atrás, con la boca abierta y los ojos muy abiertos. Mami, este edificio llega hasta el cielo. June no respondió. Estaba usando cada gramo de fuerza que tenía solo para mantener sus piernas en movimiento a través de las puertas giratorias de cristal y hacia el vestíbulo de mármol. Dentro el aire era cálido y olía a cuero y perfume caro. Hombres con trajes a medida y mujeres con tacones altos pasaban a su lado sin mirar, o miraban una vez y luego apartaban la vista inmediatamente, como si su presencia fuera una especie de error en el sistema. June caminó directamente hacia el mostrador de seguridad curvo en medio del vestíbulo. El guardia con traje negro la miró de arriba abajo. Sus ojos se detuvieron en sus zapatos pelados, luego en el niño en su cadera, y luego en el maletín maltrecho en su mano. ¿Qué necesita? Las entregas van por la parte de atrás. Su voz era plana, la voz de un hombre que había dicho esa frase 1000 veces. June dejó el maletín sobre el pulido mostrador de mármol. No estoy haciendo una entrega. Necesito ver al señor Reed Ashford. El guardia ni siquiera cambió de postura. El señor Ashford no se reúne con nadie sin una cita. Si no tiene asuntos aquí, tendré que pedirle que se vaya. June podía sentir los ojos de la gente que cruzaba el vestíbulo clavados en su espalda. Podía sentir a Tommy aferrándose más a su cuello porque podía sentir la tensión que recorría su cuerpo. Pero no retrocedió. Se inclinó hacia adelante, apoyó una mano en el mostrador y habló lo suficientemente bajo como para que solo el guardia la oyera. Llame a la oficina del señor Ashford ahora mismo. Dígale que la repartidora del almacén del lado este de anoche está en su vestíbulo. Dígale que tengo algo que se le cayó en el estacionamiento. Y dígale que sé exactamente lo que Kyle Mercer dejó para mí. El guardia la miró fijamente durante un largo momento. Algo en la última frase de June cambió el aire entre ellos. Cogió el teléfono negro del escritorio, pulsó un solo número y habló en voz baja al auricular sin apartar los ojos de June. Luego colgó. Espere aquí. Menos de 2 minutos después, el ascensor sonó en el otro extremo del vestíbulo. Salieron 2 hombres. Eran tan grandes que June tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para ver sus caras. Sus anchos hombros se tensaban bajo sus trajes. Se movían entre la multitud de oficinistas sin decir una palabra, mientras todos se apartaban automáticamente para dejarles paso. Se detuvieron frente a June, uno a cada lado. «Señora Mercer», dijo el más alto con una voz plana y sin emoción, «el señor Ashford la verá ahora». Tommy hundió la cara en el cuello de June. Sus pequeñas manos se apretaron alrededor de su cuello y susurró contra su oído. «Mami, esos hombres son muy grandes». June le besó el pelo y le susurró de vuelta. «Está bien, cariño. Estoy aquí». Entró en el ascensor privado con los 2 hombres. Uno de ellos presionó su pulgar en un escáner biométrico y el ascensor subió sin hacer ruido. Los números en el panel subían demasiado rápido para que June pudiera seguirlos. 20, 30, 40, 50, 60, 65, penthouse. Las puertas del ascensor se abrieron y June Mercer, una repartidora de 27 años con zapatos planos pelados y llevando a un niño pequeño que abrazaba un dinosaurio de peluche, entró en el territorio del hombre más peligroso de Detroit.
La oficina del penthouse se abrió ante June como otro mundo. El techo se elevaba por encima y las paredes de cristal del suelo al techo ofrecían vistas de todo el horizonte de Detroit y del río Detroit que fluía silenciosamente abajo como una cinta de acero fundido. Suelos de madera oscura, estanterías de roble que recorrían toda la pared y un enorme escritorio de nogal en medio de la habitación como un altar al poder. Detrás del escritorio había un hombre de espaldas a la ventana. Cuando se giró, June lo reconoció al instante como la sombra de la lluvia de la noche anterior. Pero a la luz del día todo era más claro y mucho más aterrador. Reed Ashford era casi una cabeza más alto que ella, de hombros anchos, construido como un hombre que entrenaba todos los días, no por apariencia, sino por supervivencia. Su brazo izquierdo estaba fuertemente vendado y sujeto en un cabestrillo negro. Su rostro estaba pálido por la pérdida de sangre, pero sus rasgos eran afilados, su mandíbula cuadrada y sus ojos grises como el acero fijos en ella, con la concentración de un hombre que mide una amenaza. Hizo un breve gesto con una mano y los dos guardaespaldas retrocedieron. La pesada puerta de roble se cerró, dejando a June completamente sola con el jefe de la familia Ashford. Tommy seguía en su cadera, con la cara hundida en su cuello, sus pequeñas manos agarradas con fuerza. Reed miró al niño, y June vio algo que no esperaba. Esos ojos grises de acero se suavizaron durante exactamente una respiración. Tan rápido que si hubiera parpadeado, se lo habría perdido. Como si la vista de un niño de 5 años abrazando un dinosaurio de peluche hubiera tocado algo enterrado muy dentro de este hombre que no quería que nadie viera. Luego su mirada se volvió fría de nuevo al instante. «Tengo que admitir», dijo Reed, con la voz baja y áspera, «cuando mis hombres informaron que no podían encontrar el maletín en el estacionamiento del almacén, supuse que el equipo de DeLucci se lo había llevado o que alguien había encontrado el dinero y ya estaba en camino a la frontera con México. Entrar directamente a mi vestíbulo no formaba parte de ningún escenario que considerara». June dio un paso adelante y dejó el maletín maltrecho sobre el pulido escritorio de nogal. El sonido que hizo contra la madera resonó pesadamente en la silenciosa habitación. Abrí el maletín, lo leí todo. Habló con la voz firme por la fuerza, aunque su corazón latía tan fuerte que temía que Reed pudiera oírlo. «Sé que a Kyle no lo mataron en un atraco. Sé que me observaste durante 3 años. Quiero la verdad de tu boca, y la quiero ahora mismo». Reed guardó silencio por un momento, estudiándola de una manera que hizo que June estuviera segura de que estaba decidiendo cuán peligrosa era realmente. Luego se sentó en el borde del escritorio, moviéndose lentamente debido a la herida, y comenzó a hablar. «Kyle Mercer vino a mí hace 3 años y medio. Se estaba ahogando. Había malversado $25 millones de las cuentas de la familia DeLucci durante 4 años. Movió el dinero a través de docenas de empresas fantasma para comprar propiedades portuarias en el sur de Detroit, el terreno más estratégico de la ciudad para el proyecto federal de reurbanización de infraestructuras. Pensó que podría construir un futuro legítimo para ti y el niño». Reed hizo una pausa. Sus ojos se posaron en el maletín. Pero la división de contabilidad de DeLucci encontró el agujero. Kyle sabía que era un hombre muerto caminando. Vino a rogarme que te protegiera a ti y a Tommy. Acepté con la condición de que firmara todos los documentos de propiedad a la familia Ashford. Me trajo el disco duro que contenía todo el sistema financiero de DeLucci como gesto de buena fe, pero nunca tuvo la oportunidad de firmar los papeles de transferencia. «DeLucci lo alcanzó primero», dijo June, y su voz salió extrañamente plana, porque si dejaba escapar una sola emoción real ahora, se derrumbaría. Reed asintió. Lo retuvieron durante 5 días. Usaron todos los métodos que tenían para hacerlo hablar. ¿Dónde estaba el dinero? ¿Dónde estaban los papeles? ¿A nombre de quién estaban? Kyle no habló. Ni una sola palabra. Nunca les dio tu nombre. La habitación se quedó en silencio el tiempo suficiente para que June oyera el gemido del viento fuera del cristal en el piso 65. Kyle, el marido que ella creía que era un contable aburrido, el hombre que olvidaba su aniversario y nunca lavaba los platos,
Había sido torturado durante 5 días y había elegido la muerte antes que pronunciar su nombre. June tragó saliva, con la garganta dolorida como si algo se la estuviera apretando. ¿Y tú? Preguntó con más temblor en la voz de lo que quería. Me observaste durante 3 años. Viste a mi hijo enfermar. Me viste juntar dinero para una comida a la vez. Y no hiciste nada. Reed se levantó y se acercó. La superaba en altura lo suficiente como para que ella tuviera que levantar la barbilla. Y a esta distancia podía oler antiséptico mezclado con sándalo en su traje. Si mi gente se te hubiera acercado, los ojos de DeLucci se habrían fijado en ti inmediatamente. Habrías estado muerta en 24 horas y el niño habría muerto contigo. Tu pobreza era el único escudo que te protegía, June. Nadie busca un tesoro en la casa de una repartidora. La crueldad de esa frase era que era verdad. Y porque era verdad, dolía. June abrió la boca para responder, pero Tommy empezó a toser. No una tos normal. Venía de lo profundo de su pecho, haciendo que todo su pequeño cuerpo temblara en sus brazos. Tommy siguió tosiendo sin parar. Su cara se puso roja y luego empezó a ponerse morada. Sus pequeñas manos se aferraban a su cuello, sus ojos se abrieron de par en par con terror porque no podía tomar aire. Toda la atención de June se centró instantáneamente en su hijo. Una mano sostenía la espalda de Tommy mientras la otra le frotaba el pecho y hablaba rápidamente. Respira despacio, cariño. Poco a poco. Mami está aquí. Se olvidó de Reed, se olvidó de la oficina, se olvidó del maletín que contenía $60 millones en secretos. Todo su mundo se redujo a una cosa, el pequeño pecho que temblaba en sus brazos. Reed no dijo una palabra. Se quedó allí, observando a la joven madre sosteniendo a un niño que no podía respirar. Y algo cambió en su rostro. No mucho, solo lo suficiente para que June lo hubiera notado si hubiera estado mirando, pero no lo estaba. Apretó la mandíbula. Luego se giró hacia el escritorio y pulsó el botón del intercomunicador. Traigan al doctor Song a mi oficina, ahora mismo. No necesito a tu doctor, dijo June. Sus ojos seguían fijos en la cara de Tommy mientras su respiración comenzaba a volver lentamente. El color morado desaparecía de sus mejillas. Luego levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Reed. Necesito saber cómo se supone que mi hijo y yo vamos a sobrevivir esta semana. Reed observó a Tommy mientras la respiración del niño se normalizaba lentamente en los brazos de June. Luego caminó de regreso al escritorio, sirvió un vaso de agua de una licorera de cristal y lo puso frente a ella. June no lo tocó. Reed se apoyó en el borde del escritorio, con su brazo bueno cruzado sobre el pecho, y la miró con la expresión de un hombre a punto de decir algo que ella no querría oír. Preguntaste cómo sobrevivir. Te diré la verdad y no te gustará la respuesta. Empezó a enumerar los callejones sin salida, uno por uno. Opción 1. Coges el dinero del maletín y huyes. $200,000 suena a mucho, pero Franco DeLucci tiene gente en cada aeropuerto, cada terminal de autobuses y cada estación de alquiler de coches en un radio de 500 millas de Detroit. No pasarás de la frontera del estado de Indiana antes de que te encuentren. Y cuando te encuentren, no te harán ni una sola pregunta primero. June apretó su agarre sobre Tommy, pero no dijo nada. Opción 2. Me firmas los papeles de transferencia ahora mismo. Entregas la propiedad total de Meridian Holdings, luego te vas a casa y esperas que todo termine ahí. No terminará ahí. DeLucci no solo quiere la tierra, quiere sangre. Tu marido le robó. En su mundo, esa deuda no termina cuando el deudor muere. Pasa a la esposa y al hijo. Ya sea que me firmes esos papeles a mí, a DeLucci o a Dios mismo. Franco seguirá viniendo por ti por una cuestión de principios. Opción 3, dijo June, con la voz más firme de lo que esperaba. Llevo todo a la policía y dejo que la ley se encargue. Reed la miró con algo parecido a la piedad, y June odió esa mirada más que cualquier otra cosa que él hubiera dicho. A Kyle lo torturaron durante 5 días y lo ejecutaron con una bala con silenciador. La policía de Detroit escribió 2 líneas en el informe, lo llamó robo en la calle y cerró el caso. ¿De verdad crees que fue porque eran incompetentes?
La pregunta quedó flotando en el aire como humo de cigarrillo. June no respondió porque ya sabía la respuesta la noche anterior, cuando se sentó en la cocina a oscuras. La policía no había cerrado el caso porque fueran incompetentes. Lo habían cerrado porque se lo habían ordenado. Así que no hay salida, dijo June. Y por primera vez desde que entró en esta habitación, su voz se quebró. No mucho, solo una pequeña fractura al final de la frase, pero suficiente para que Reed la oyera. Hay una manera, dijo Reed. Se enderezó y su sombra se proyectó sobre el cristal detrás de él, cubriendo el horizonte de Detroit. Bajo la ley del Consejo, la alianza de las familias de los Grandes Lagos, la esposa y el hijo de un don son intocables. Cualquier acción contra ellos, ya sea amenaza, secuestro o asesinato, se considera un acto de guerra contra toda la alianza. Franco DeLucci es un monstruo, pero no está lo suficientemente loco como para luchar contra las otras 4 familias a la vez. June lo miró, esperando. Reed la miró de vuelta y dijo 3 palabras que June Mercer, repartidora del lado este de Detroit, nunca imaginó que oiría en su vida. ¿Te casas conmigo? La risa salió de la boca de June antes de que pudiera detenerla. No era una risa feliz. Era amarga y aguda, rompiendo el silencio de la habitación como un cristal que se quiebra. ¿Casarme contigo, con un jefe de la mafia para evitar que me mate otro jefe de la mafia? ¿Te escuchas a ti mismo ahora mismo? Escucho cada palabra claramente, respondió Reed. Su tono no cambió ni media nota. Esto no es una propuesta, June. Es un acuerdo de negocios. Tú tienes activos que yo necesito. Yo tengo protección que tú necesitas. El matrimonio es el único mecanismo legal que transfiere esos activos legalmente mientras te coloca bajo la protección del Consejo al mismo tiempo. No hay otra opción que funcione para ninguna de las partes. Tommy se movió en la cadera de June, todavía agarrando a Rex, su dinosaurio de peluche. Sus ojos somnolientos se alzaron hacia su madre. June lo miró. Pensó en el apartamento del tercer piso sin calefacción. Pensó en la factura de la cirugía de $180,000. Pensó en las fotos de vigilancia que alguien le había tomado a su hijo a 4 metros de distancia sin que ella lo supiera. Luego volvió a mirar a Reed Ashford, el hombre que estaba frente a ella con un brazo herido y ojos tan fríos como un lago helado, y habló. Tengo condiciones. Algo brilló en los ojos de Reed. Sorpresa, tal vez. O tal vez algo más cercano al respeto. Dilas. Primero, dijo June, apretando a Tommy contra ella como si lo estuviera levantando como prueba de todo lo que estaba a punto de decir. Mi hijo necesita una cirugía de corazón. No el mes que viene, no cuando sea conveniente. Inmediatamente. El mejor médico, el mejor hospital. Esto no es una petición, ni una oferta, ni una negociación. Esto es un requisito previo. Si no estás de acuerdo con eso, entonces no tenemos nada más que discutir. Hecho, dijo Reed sin un segundo de vacilación. Segundo, este es un matrimonio en el papel. No me tocas. No controlas cómo crío a mi hijo. No decides a dónde voy, qué como o con quién hablo. Soy una socia en esta transacción, no una propiedad. Reed inclinó la cabeza hacia ella, pero no la interrumpió. Tercero, dijo June, y su voz se volvió más baja, más lenta, más pesada. Si en algún momento descubro que tú o alguien de tu organización hace algo que amenace la seguridad de Tommy, aunque sea una vez, llevaré el disco duro que contiene todo el sistema financiero de DeLucci a la oficina de campo del FBI en Detroit, y les contaré todo lo que sé sobre ti, sobre DeLucci, sobre todo. El silencio que siguió duró lo suficiente para que June contara 7 latidos de su propio corazón. Reed la miró, luego a Tommy acostado contra su hombro con su camiseta verde de Tiranosaurio Rex, y luego de nuevo a ella. Me estás amenazando, dijo lentamente. En mi propia oficina, en el piso 65 de mi edificio, mientras sostienes a un niño pequeño con una camiseta de dinosaurio. Estoy protegiendo a mi hijo, dijo June. Deberías entender la diferencia. Reed Ashford miró a June Mercer. Había mirado a los ojos de asesinos,
traidores y jefes rivales con pistolas apuntando a su cabeza, pero nunca había visto lo que ardía en los ojos de la mujer que estaba frente a él ahora. Asintió una sola vez. Todo sucedió tan rápido que June sintió como si la estuvieran arrastrando a una corriente impetuosa contra la que no podía nadar. Reed se giró hacia el escritorio, cogió el teléfono negro y pulsó un solo botón. Beck, código rojo. Activa la escolta blindada al garaje subterráneo inmediatamente. Estamos trasladando a la señora Mercer y a su hijo a la finca de Grosse Point bajo máxima seguridad. Despeja el ascensor privado. Llévalos directamente a la finca de Grosse Point, sin paradas, sin desviaciones de la ruta. June se abalanzó y agarró la muñeca de Reed antes de que pudiera pensar que era lo más peligroso que alguien podría hacerle a un jefe de la mafia. No, no puedes simplemente llevarnos, dijo June, abrazando a Tommy con más fuerza. No soy una prisionera, y mi hijo ya ha pasado por suficiente hoy. Llorará. Pensará que su madre lo abandonó. Reed miró su mano envuelta alrededor de su muñeca. Luego levantó sus ojos hacia los de ella. No se apartó. Su voz se volvió más baja, más lenta, pero cada palabra cayó como plomo. June, escúchame. Si sales de este edificio e intentas conducir ese Honda de vuelta a tu apartamento, llevarás un blanco en la espalda. Tú y Tommy estaréis muertos antes de llegar a la primera intersección. Mi gente está entrenada para esto. Asegurarán el perímetro de este edificio. Usarán la contraseña correcta para que el niño sepa que son míos y llevarán a Tommy a la finca de forma segura. Tienes que confiar en mí. La palabra confiar quedó suspendida entre ellos como un alambre de acero. Confiar en un jefe de la mafia. Confiar en el hombre que la había observado durante 3 años sin decir una palabra. La contradicción era tan amarga que June casi podía saborearla en la lengua. Pero miró a los ojos de Reed y no vio engaño allí. Vio el cálculo frío de un hombre que intentaba mantener vivas todas las piezas del tablero. June soltó su muñeca. Tragó saliva, cerró los ojos por un segundo y luego los abrió de nuevo. Tommy no irá con nadie a menos que digan esa palabra exacta, porque se lo enseñé desde que pudo hablar. Reed asintió y repitió la información por teléfono a Beck. Luego colgó y la miró. Nos vamos. 20 minutos después, June estaba sentada en el asiento trasero de un Maybach blindado, el tipo de coche que solo había visto en las películas. Sus cristales oscuros eran tan gruesos que la luz exterior entraba como si estuviera filtrada por aguas profundas. 2 todoterrenos negros circulaban delante y detrás de ellos, llenos de hombres que no quería saber cuántas armas llevaban. El convoy se alejó del centro de Detroit y se dirigió al norte. June miró a través de la ventana oscurecida y la ciudad en la que había vivido durante 27 años pasó por fuera como un rollo de película muda. La lavandería donde lavaba la ropa cada domingo. La gasolinera donde había abierto el maletín a las 2 de la mañana la noche anterior. La calle donde su apartamento sin calefacción del tercer piso se encontraba silenciosamente entre árboles desnudos. Todo quedó cada vez más atrás, se hizo más pequeño y luego desapareció tras la curva de la autopista. June no miró hacia atrás. 40 minutos después, el convoy se detuvo ante unas verjas de hierro forjado del doble de la altura de un hombre adulto. Las verjas se abrieron y un camino de grava blanca se extendía por delante a través de jardines tan grandes como toda su antigua manzana de apartamentos. Al final del camino se alzaba la finca Ashford, una mansión de piedra caliza de 3 pisos con vistas al lago St. Clair, con un tejado gris, ventanas arqueadas y viejos robles sin hojas a cada lado como filas de guardias. Hombres con trajes negros patrullaban los jardines con pastores alemanes a su lado. June salió del coche y el aire de noviembre que soplaba desde el lago golpeó con un frío tan agudo que cortaba hasta los huesos. Pero era tan limpio que cuando lo inspiró, le dolieron los pulmones porque era demasiado diferente del olor a gases de escape y basura en descomposición del lado oeste de Detroit. Se encontraba en un vestíbulo de entrada con suelo de granito, rodeada de pinturas al óleo en marcos dorados y candelabros de cristal, sintiéndose como una mancha de tinta en una página en blanco. Beck, el hombre grande y barbudo que los había escoltado desde el coche, cerró las pesadas puertas principales detrás de ellos,
sellando el aire frío del exterior. Tommy tenía los ojos enrojecidos y los labios apretados con fuerza mientras intentaba no llorar. Una mano se aferraba al extraño, la otra envuelta alrededor de Rex, su dinosaurio de peluche. En el momento en que Tommy vio a su madre, toda la valentía que ese niño de 5 años se había estado obligando a mantener se derrumbó. ¡Mami! Tommy se aferró a la mano de June, sus pequeñas zapatillas silenciosas sobre las gruesas alfombras, mientras miraba hacia el altísimo techo con asombro. June se arrodilló y lo atrapó en sus brazos, abrazándolo tan fuerte que podía sentir el latido rápido y desigual de su corazón martilleando contra su pecho. Las lágrimas se deslizaron en el pelo de Tommy y no se molestó en secarlas. «Mami», susurró Tommy en su cuello, su voz todavía temblorosa, pero ya empezando a calmarse porque su madre estaba allí. El hombre grande con la barba dijo, «Ganaste la lotería y vamos a vivir en un castillo. ¿De verdad ganaste la lotería, mami?» La miró con ojos llenos de la pura maravilla de un niño, esperando una confirmación de que su pesadilla finalmente había terminado. June rió a través de sus lágrimas. El tipo de risa que solo las madres que se están desmoronando por dentro, pero que no pueden permitirse romperse frente a sus hijos, entenderían. Algo así. «Cariño, nos vamos a quedar aquí un tiempo». Tommy levantó la cabeza, sus ojos todavía rojos, pero ya abriéndose de par en par ante todo lo que le rodeaba. Los candelabros de cristal, el techo altísimo, la amplia escalera de caracol. Luego su mirada se detuvo en las escaleras, donde Reed Ashford estaba de pie con una mano en la barandilla, su sombra cayendo larga sobre los escalones bajo la luz amarilla. Tommy miró al hombre alto del traje oscuro, miró la enorme casa, luego se volvió hacia su madre y preguntó en un susurro lo suficientemente alto como para que todo el vestíbulo lo oyera. «Mami, ¿ese hombre es un príncipe?» El silencio después de esa pregunta duró lo justo para que June presenciara algo que sospechaba que muy pocas personas en este mundo habían visto jamás. Reed Ashford, el hombre que controlaba cada puerto y la mitad del ayuntamiento de Detroit, el hombre temido por todo el submundo, estaba de pie en la escalera y no sabía cómo responder a la pregunta de un niño de 5 años. A Tommy lo llevaron a la cocina uno de los guardaespaldas, con la promesa de que el chef le prepararía cualquier cosa que el niño quisiera comer. Y June se quedó en la puerta observando a su hijo hasta que su pequeña figura desapareció por la esquina del pasillo antes de que finalmente se diera la vuelta. Reed la guió a través del vestíbulo de entrada hasta un gran estudio con paredes de paneles de roble oscuro, estanterías que llegaban hasta el techo y una larga mesa cubierta de fieltro verde donde ya se había colocado una gruesa pila de documentos. Un hombre de pelo plateado con un traje gris estaba de pie a la cabeza de la mesa, agarrando un delgado maletín de cuero en una mano. Su rostro pálido y un brillo de sudor en su frente, aunque la habitación no era cálida. Reed lo presentó brevemente. «Juez Stern». June miró al hombre y comprendió de inmediato que no estaba allí porque quisiera. Estaba allí porque no tenía otra opción, igual que ella. La licencia de matrimonio ya estaba preparada. Sobre la pila de papeles, el sello rojo del secretario del condado de Wayne brillaba en la esquina superior derecha. June no preguntó cómo Reed había logrado obtener una licencia de matrimonio en cuestión de horas, porque la respuesta era obvia en la propia naturaleza del poder que ostentaba el hombre que estaba a su lado. El juez Stern abrió un pequeño libro encuadernado en cuero y comenzó a leer la ceremonia. Su voz temblaba ligeramente, apresurándose como si quisiera terminar lo antes posible. No había flores, ni música, ni anillos, ni invitados sonriendo y llorando en filas de sillas cubiertas de seda blanca. Solo había el olor a roble viejo, la luz amarilla y turbia de la lámpara de escritorio y el sonido de una pluma estilográfica Montblanc arañando el papel mientras June Mercer firmaba su nombre por última vez, seguido por el golpe sordo del juez Stern, estampando el sello notarial sobre la mesa cubierta de fieltro. El sonido sordo resonó en la habitación como un martillo cerrando la tapa de una puerta que sabía que nunca volvería a abrirse. June Mercer ya no existía,
En el papel ahora era June Ashford. Dejó la pluma y miró su firma, la tinta aún húmeda, la caligrafía inestable porque su mano todavía temblaba. Se había casado por segunda vez en su vida. La primera vez había sido con Kyle en una pequeña iglesia a las afueras de Detroit, con un vestido blanco comprado en oferta y llorando de felicidad. Esta vez llevaba un vestido negro comprado en una tienda de segunda mano, y no lloró porque no le quedaban lágrimas para nada que no fuera su hijo. El juez Stern recogió los papeles con la rapidez de un hombre desesperado por salir de la habitación antes de que pudiera ocurrir algo peor. Hizo una ligera reverencia a Reed sin atreverse a mirarlo a los ojos, y luego desapareció tras la puerta de madera. Reed ni siquiera había tenido tiempo de hablar cuando la puerta se abrió de nuevo. Un hombre entró, delgado y afilado como una navaja plegada, su pelo plateado peinado hacia atrás, sus ojos negros brillantes como la obsidiana. Parecía tener unos 58 años, pero la forma en que se movía, rápida, precisa, sin desperdiciar un solo movimiento, sugería que la edad solo lo había hecho más peligroso, no más débil. Oscar Webb, consigliere de la familia Ashford, 22 años de servicio, el consejero más cercano de Reed desde que Reed era un adolescente. Oscar no miró a June, miró a través de ella como si fuera una lámina de cristal transparente, luego se volvió hacia Reed y su voz cortó la habitación, fría y afilada. Es una civil, Enzo, una repartidora. Su marido era un ladrón que robó el dinero de DeLucci. Estás trayendo problemas a esta casa, a esta familia, a todo lo que tu padre construyó. Reed no se giró para mirar a Oscar. Estaba mirando la pila de papeles sobre la mesa, una mano rozando la última página que llevaba las firmas de ambos. Luego habló, su voz nivelada, pero con el peso de un hombre que no necesita levantarla para ser escuchado. Envía un aviso al consejo esta noche. June es mi esposa. Los activos de la familia Mercer están bajo el control legal de la familia Ashford. Cualquier acción dirigida a ella o a su hijo por cualquier familia será considerada un acto de guerra contra la familia Ashford. Oscar se quedó quieto, con la mandíbula apretada, y el músculo de su sien se contrajo una vez bajo la piel. Luego se giró y miró a June por primera vez, y esa mirada envió una corriente fría por su espalda. No era molestia, no era la objeción educada de un viejo consejero. Era odio, puro, concentrado e insondable. Oscar Webb no se oponía a su presencia en esta casa. La odiaba. Se dio la vuelta sin decir una palabra más, salió de la habitación y el sonido de sus zapatos de cuero en el suelo de madera sonó como una cuenta atrás. Los primeros 3 días dentro de la finca Ashford pasaron como un sueño del que June no estaba segura de si quería despertar o escapar. Ella y Tommy fueron alojados en el ala oeste de la mansión, una suite de habitaciones separada con un dormitorio principal tan grande como su antiguo apartamento. Un baño de mármol con una bañera lo suficientemente grande como para que Tommy nadara. Y una pequeña sala de estar con vistas al jardín trasero, donde el lago St. Clair brillaba en el lejano horizonte. El primer día vino la doctora Sun. Era una mujer coreana de unos 40 y tantos años, con el pelo recogido en un moño pulcro, su bata blanca impecable y sus ojos con la calma profesional de alguien que había mirado cientos de corazones de niños, sin permitir nunca que la emoción personal hiciera temblar sus manos. Examinó a Tommy durante 1 hora y media, le hizo un ecocardiograma allí mismo, usando un equipo portátil que June nunca había visto en la vida real. Luego se sentó junto a June y habló con claridad. El defecto del tabique ventricular de Tommy necesitaba ser cerrado quirúrgicamente en un plazo de 4 semanas. Ya se había puesto en contacto con el Departamento de Cardiología Pediátrica del Hospital Beaumont en Royal Oak y había programado la operación. Todos los costos habían sido cubiertos. Cuando la doctora Sun dijo las 3 palabras, "Nos encargaremos de ello", June tuvo que morderse el labio con fuerza para no llorar justo delante de ella. Durante 3 años, cada vez que llevaba a Tommy a ver a un médico, lo primero que preguntaba era, "Está bien mi hijo, pero ¿cuánto costará?". Durante 3 años, se había acostumbrado a que los médicos terminaran el diagnóstico
y luego le pasaran una hoja de papel con un número lo suficientemente grande como para hacerla sentir que se desmayaba. Por primera vez, no había ningún papel así. Solo había una de las mejores doctoras del estado de Michigan diciéndole que su hijo se curaría. Pero la finca Ashford, por muy hermosa que fuera, seguía siendo una jaula. A June no se le permitía salir de las puertas. No se le permitía llamar a nadie fuera de los terrenos. No se le permitía usar las redes sociales. El refrigerador estaba lleno de comida. Ropa de diseño exactamente de su talla colgaba en el armario. Tommy tenía su propio dormitorio con una cama con dosel lo suficientemente grande como para ocupar la mitad de la sala de estar de su antiguo apartamento, pero el niño no podía dormir allí ni una sola noche. Alrededor de las 2 de la mañana, June oía el pequeño golpeteo de sus pies contra el suelo de madera. Y luego Tommy se metía en su cama, abrazando a Rex, su dinosaurio de peluche, y susurraba: «Mami, el castillo tiene fantasmas. ¿Puedo dormir contigo?» June lo rodeaba con sus brazos y no decía nada sobre el hecho de que ella tampoco podía dormir. El silencio de esta mansión era más ruidoso que cualquier sirena en el lado este de Detroit. Reed apenas aparecía. Lo vio de pasada en el pasillo una vez, la segunda noche, hablando por teléfono en voz baja y cortante, mientras se dirigía rápidamente hacia el ala este con Beck a su lado. No la miró. Estaba lidiando con las consecuencias del repentino matrimonio en el submundo. Y June entendió que en ese mundo, que un don se casara con la viuda de un traidor no era exactamente una noticia suave. En la tarde del tercer día, mientras Tommy dormía la siesta, June caminó lentamente por el pasillo del ala oeste. Se detuvo frente a una puerta de roble al final del pasillo que nunca antes había abierto. No estaba cerrada con llave. La empujó suavemente y entró. La habitación era pequeña, silenciosa y claramente no era una a la que nadie entrara a menudo. No había polvo. Alguien todavía la limpiaba, pero el aire tenía el aroma del tiempo que se había asentado y permanecido. Una pequeña cama cubierta con sábanas de color rosa pálido estaba contra la pared. En el alféizar de la ventana había una fila de libros infantiles ordenados pulcramente, sus lomos descoloridos por el tiempo. Una caja de cartón en la esquina contenía juguetes viejos, muñecas, un rompecabezas de madera y un oso de peluche al que le faltaba un ojo. Y debajo de la cama, alineados cuidadosamente, uno al lado del otro, había un par de pequeños zapatos negros tipo Mary Jane, del tamaño que usaría una niña de 6 o 7 años. June se quedó en medio de la habitación, mirando a su alrededor, y sintió el peso de ella. Era más pesada que cualquier otra habitación de la mansión, aunque era la más pequeña. Salió al pasillo y se encontró con una criada mayor que pasaba por allí. June preguntó en voz baja: «¿De quién era esa habitación?» La criada miró la puerta, luego a June, y sus ojos tenían el tipo de tristeza que solo las personas que habían estado aquí durante mucho tiempo podían albergar. De la señorita Nora, la hermana menor del señor Ashford. Tenía 7 años cuando la mataron en un tiroteo de represalia hace 20 años. El señor Ashford tenía 16 entonces. La criada hizo una pausa, como si sopesara si debía decir más. Mantiene la habitación intacta. Nadie puede cambiar nada. Cada semana entra él mismo a quitar el polvo de la mesa y a ordenar los libros. Nunca deja que nadie más lo haga. June se quedó en el pasillo mirando la puerta cerrada. Y por primera vez desde que entró en este mundo, vio a Reed Ashford como algo más que un jefe de la mafia. Era un chico de 16 años que había perdido a su hermana pequeña y nunca se había permitido olvidarla. Y ahora, a menos de 10 pasos de esa habitación, su hijo dormía en mitad de la tarde. Comprendió por qué esos ojos grises de acero se habían suavizado cuando miraron a Tommy. No era porque Tommy fuera adorable. Era porque Tommy tenía más o menos el tamaño de Nora. En la cuarta noche, June yacía en la cama mirando al techo y contando las respiraciones de Tommy a su lado. Había entrado corriendo en la habitación de su madre de nuevo a las 2 de la mañana, acurrucado como un camarón, con un brazo alrededor de Rex y el otro agarrando el dobladillo de su camisa. La mansión estaba tan silenciosa que June podía oír la madera de roble
contrayéndose con el frío, el agua moviéndose a través de las tuberías de cobre en algún lugar bajo el suelo, y el viento del lago St. Clair silbando a través de las juntas de las ventanas. 3 noches antes, había dormido en un apartamento donde las sirenas de las ambulancias y la gente discutiendo a través de paredes delgadas habían sido la canción de cuna que conocía de memoria. El silencio en esta mansión no era paz. Era el tipo de silencio que le hacía oír la sangre moviéndose dentro de sus propios oídos. A las 3:15, June se rindió. Suavemente, soltó la mano de Tommy de su camisa, lo arropó mejor con la manta y luego deslizó los pies sobre el frío suelo de madera. Se puso la bata de seda que alguien había colgado detrás de la puerta del baño y salió al pasillo para ir a por leche caliente. La mansión de noche no se parecía en nada a la de día. Las luces del pasillo se habían atenuado a un tenue brillo dorado, y la oscuridad se acumulaba espesa en las esquinas y debajo de las estatuas de bronce. June se movió descalza sobre la alfombra profunda sin hacer ruido. Cruzó el ala oeste, bajó la escalera principal y giró hacia el pasillo que conducía a la cocina. Pero para llegar a la cocina, tenía que pasar por una parte del ala este, donde se encontraban las oficinas y las habitaciones privadas de la dirección de la familia. Estaba a mitad de ese pasillo cuando oyó una voz, muy débil, que se escapaba por una puerta de madera entreabierta. Reconoció la voz al instante. Oscar Webb. Cada instinto le decía que siguiera caminando, que no se detuviera, que no escuchara, que no se enredara en nada que no tuviera que ver con ella. Pero entonces oyó su propio nombre. Lo sé, Franco. Oscar hablaba por teléfono, su voz baja y urgente, la voz de un hombre que se esforzaba mucho por no ser escuchado. Sobre la mesa junto a la puerta había un vaso de licor ámbar, ya medio vacío, y June comprendió que acababa de salir al bar del pasillo a por una copa antes de volver a la habitación, suponiendo que toda la mansión dormía. Firmó los papeles. Reed ya ha legalizado todo el territorio del puerto. El consejo recibió la notificación. Sobre el papel, todo pertenece ahora a la familia Ashford. June se detuvo, con la espalda pegada a la pared junto a la puerta entreabierta. Su corazón latía tan fuerte que temía que Oscar lo oyera a través de las paredes. Pero el disco duro sigue en la bóveda, continuó Oscar, bajando aún más la voz. Reed cambió todos los códigos biométricos después de la emboscada del almacén. No puedo entrar. Nadie puede, excepto él. Hubo un largo silencio mientras Oscar escuchaba la voz al otro lado. Luego volvió a hablar, y cada palabra se clavó en el pecho de June como una aguja. Escúchame, Franco. Ataca el convoy de mercancías en el puerto de Detroit mañana por la noche. Atácalo con fuerza. Atácalo de verdad. Causa suficiente daño como para que Reed tenga que ir a la escena él mismo. Una vez que deje la finca, desactivaré el sistema de seguridad perimetral y abriré el túnel de servicio bajo el sótano. Envía a tu equipo a través del túnel y a la casa. Llévate a la chica y al niño. Manténlos vivos. Cuando Reed vuelva, úsalos como palanca para obligarlo a abrir la bóveda. Coge el disco duro. Después de eso, Oscar hizo una pausa y June oyó el sonido de él tragando licor. Ocúpate de Reed. Yo tomaré el control de la familia y te entregaré el territorio del puerto como acordamos. La sangre del cuerpo de June le subió a la cabeza y se le fue directamente a los pies en el mismo instante. Sus rodillas casi cedieron y tuvo que pegarse más a la pared para mantenerse en pie. Oscar añadió una última frase, su voz fría de desprecio. La chica es solo una repartidora, Franco. No es una amenaza para nadie. La llamada terminó. Se oyeron pasos dentro de la habitación. June no esperó ni medio segundo más. Se dio la vuelta y retrocedió por el pasillo por donde había venido. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la alfombra. No corrió. Correr haría ruido. Caminó rápido, con paso firme, un paso tras otro, contando cada respiración para forzar a su corazón a ralentizarse. Subió las escaleras, cruzó el pasillo del ala oeste, se deslizó en su habitación, cerró la puerta con llave y luego corrió a la cama para ver a Tommy. Seguía acurrucado, con Rex en sus brazos, su pecho subiendo y bajando. June se quedó allí mirando a su hijo respirar,
con ambas manos agarrando el marco de la cama con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Oscar Webb, 22 años sirviendo a la familia Ashford, el hombre que había estado en el estudio esa tarde y la había visto firmar los papeles del matrimonio. El hombre que la había mirado con un odio que ella había confundido con nada más que el conservadurismo de un viejo consejero. No la odiaba porque fuera una extraña. La odiaba porque era el último obstáculo entre él y el puesto más alto de la familia Ashford. Y la estaba vendiendo. Vendiendo a Tommy, vendiendo a Reed, a Franco DeLucci, el hombre que había torturado a su marido hasta la muerte. June entró en el baño y se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada no se parecía en nada a la que había estado en el baño de su apartamento del tercer piso 4 noches antes, forzando la apertura del maletín de cuero. Esos ojos ya no estaban cansados, ni asustados, ni confundidos. Eran los ojos de una madre que acababa de descubrir que había una serpiente dentro de la casa, y que esa serpiente se deslizaba hacia la cama de su hijo. June no volvió a dormir esa noche. Yacía junto a Tommy, con los ojos abiertos en la oscuridad, trazando un plan. No podía ir a Reed y decirle, tu consigliere te está vendiendo a DeLucci, porque no tenía pruebas más allá de lo que sus propios oídos habían escuchado en el pasillo a las 3 de la mañana. Oscar Webb había estado al lado de Reed durante 22 años. Ella llevaba aquí 4 días. En este mundo, la palabra de una repartidora contra la palabra de un consigliere experimentado no era diferente de lanzar una piedra contra un muro de acero. Oscar lo negaría. Reed se vería obligado a elegir, y 22 años vencerían a 4 días. Peor aún, si Oscar supiera que ella lo había oído, no esperaría hasta mañana por la noche. Se ocuparía de ella inmediatamente, en silencio, dentro de esta mansión. Y Tommy perdería a su madre antes del amanecer. Necesitaba una prueba que nadie pudiera negar. Necesitaba atrapar a la serpiente en el momento en que abriera la boca para atacar. A la mañana siguiente, June despertó a Tommy, le dio el desayuno en la cocina y luego dejó al niño con la criada mayor en la que había empezado a confiar, la misma mujer que le había hablado de Nora el día anterior. June se movió por la mansión con un paso normal, una sonrisa normal, como si lo único que hubiera pasado la noche anterior fuera una mala noche de sueño, y no el descubrimiento de que un traidor pretendía secuestrar a su hijo. Fue a la sala de vigilancia de seguridad en el ala este, un espacio oscuro parpadeante con la luz azul de docenas de monitores que mostraban cada ángulo de la finca. Hayes, el jefe de seguridad, se levantó cuando ella entró. Parecía tener unos 35 años, de hombros anchos y pelo corto militar, y la miró con la expresión respetuosa que todos en la mansión le daban a la señora Ashford, aunque ella todavía no se había acostumbrado a ese nombre. Necesito un pequeño favor, dijo June, manteniendo su voz suave y un poco avergonzada. Exactamente la voz de una madre demasiado ansiosa. Tommy sigue teniendo pesadillas por la noche en una casa tan grande. Quiero instalar 2 cámaras de monitor de bebé para poder ver su cama y su zona de juegos desde mi teléfono cuando no estoy a su lado. Pero supongo que el sistema de Wi-Fi de aquí no permite que se conecten dispositivos externos. Hayes asintió. Así es, señora. La red interna de la finca tiene cortafuegos de grado militar. Ningún dispositivo puede conectarse a menos que se le conceda permiso. ¿Podría autorizar mis cámaras de monitor de bebé? Solo necesito poder ver a Tommy en mi teléfono mientras duerme. Hayes pensó por un segundo. Luego asintió. Sí, señora, solo necesito las direcciones MAC de la parte inferior de las cámaras y las añadiré a la lista blanca del servidor interno. June le dio las gracias. Luego volvió a su habitación y abrió su teléfono. Entró en Amazon y pidió 2 cámaras de monitor de bebé idénticas. Mismo modelo, mismo color, entrega en el mismo día a la dirección de la finca. Los paquetes de Amazon llegaban a las puertas todos los días, desde comida hasta material de oficina para el personal administrativo, así que 2 pequeñas cajas extra mezcladas con las entregas del mediodía no llamaron la atención. Cuando llegaron los paquetes, June los abrió en su habitación. 2 pequeñas cámaras redondas y negras,
idénticas hasta el último detalle. Montó la primera en la estantería sobre la cama de Tommy, apuntando directamente al colchón, y luego llevó ambas direcciones MAC a Hayes para que las registrara en el sistema. La segunda la deslizó en el bolsillo interior de la gabardina beige que colgaba en su armario. Como Hayes ya había incluido ambas direcciones MAC en la lista blanca, la segunda cámara se conectó a la red sin problemas, apareciendo en los registros de seguridad como una copia de seguridad de la guardería para evitar activar alarmas en el sótano. Por la tarde, cuando el personal de la finca cambiaba de turno, durante la ventana de 15 minutos en la que había un hueco entre los equipos de patrulla, June se puso la gabardina y bajó al sótano. Durante los 2 últimos días, había memorizado en silencio la distribución de la mansión. Cada vez que caminaba por un pasillo, cada vez que llevaba a Tommy a comer, cada vez que salía a pasear por los terrenos permitidos. Sabía qué escalera trasera llevaba al sótano. Sabía qué pasillos tenían cámaras y cuáles no. Y sabía la ubicación exacta de la pesada puerta de acero que conducía al túnel de servicio que Oscar había mencionado por teléfono. El sótano estaba frío, olía a piedra caliza húmeda y a ozono del sistema eléctrico. June encontró la puerta de acero con el teclado biométrico al lado, exactamente donde había imaginado. Directamente sobre la puerta, a unos 2,5 metros del suelo, había una rejilla de ventilación con una rejilla metálica. June sacó la segunda cámara de su bolsillo, usó una tira de cinta industrial que ya había cortado del rollo en la lavandería y fijó la cámara dentro de la rejilla de ventilación, con la lente apuntando directamente a la puerta de acero y al teclado biométrico. Sacó su teléfono, abrió la aplicación de la cámara y comprobó la vista. La pantalla mostraba una imagen nítida en blanco y negro de la puerta del sótano, y el modo de visión nocturna por infrarrojos funcionaba perfectamente. A partir de este momento, todo lo que sucediera frente a esa puerta se grabaría en su teléfono. June apagó la pantalla, volvió a guardar el teléfono en su bolsillo y subió las escaleras en silencio. Llegó a la cocina justo cuando Tommy corría hacia ella, con salsa de tomate untada alrededor de la boca, anunciando con orgullo que el chef le había hecho una pizza con forma de dinosaurio. June sonrió, levantó a su hijo en brazos y le limpió la boca a Tommy con una servilleta de papel. Nadie que la mirara entonces habría sospechado nada en absoluto. Solo era una madre limpiando la cara de su hijo. Nadie sabía que esta madre acababa de terminar de poner la trampa. June pasó todo ese día jugando con Tommy en la alfombra de la sala, haciendo rompecabezas de dinosaurios y leyéndole libros, mientras en su mente contaba cada hora que pasaba. Sabía que el ataque llegaría esa noche porque Oscar había dicho mañana por la noche por teléfono a Franco De Lucci, y mañana por la noche era ahora esta noche. Le dio a Tommy una cena temprana, lo bañó, lo vistió con el pijama de dinosaurio que más le gustaba, luego lo acostó en la cama y se sentó a su lado, acariciándole el pelo hasta que su respiración se ralentizó y se regularizó. Luego se sentó allí en la oscuridad y esperó. 9:45 de esa noche, el sonido de pasos rápidos y pesados retumbó desde el primer piso, puertas abriéndose. Voces urgentes se superponían unas a otras. June levantó al dormido Tommy sobre su hombro y salió al pasillo. Desde la escalera del ala oeste, miró hacia el vestíbulo de entrada y vio exactamente lo que sabía que iba a pasar. Reed estaba en medio del vestíbulo, con un chaleco antibalas negro sobre su camisa de vestir. Con una mano comprobaba el cargador de una pistola antes de deslizarla en la funda de su cadera. Beck estaba a su lado, con un auricular puesto, coordinando con los equipos a través del micrófono, sujeto a su solapa. 3 guardaespaldas más se alineaban detrás de ellos, con rostros fríos y armas listas. Southport, informó Beck enérgicamente. De Lucci ha atacado 2 contenedores de envío principales. El almacén 4 está en llamas. La seguridad del puerto informa de al menos 12 hombres armados. El daño se está extendiendo. Reed se giró hacia las escaleras, a punto de irse. Cuando June apareció en el último escalón, con Tommy en su hombro, el pelo suelto, sus ojos fijos directamente en él. Cada movimiento en el vestíbulo se detuvo.
Las manos de los guardaespaldas se movieron hacia sus armas por reflejo. Nadie en esta casa bloqueaba al Don cuando el Don marchaba a la batalla. Nadie excepto June. Señor Ashford, necesito hablar con usted ahora mismo. Reed la miró con la mandíbula apretada, sus ojos grises agudizados por la adrenalina. June, no tengo tiempo. El puerto está ardiendo. 20 segundos, dijo June, y se acercó directamente a él. Con el brazo que no sostenía a Tommy, agarró la solapa del chaleco antibalas de Reed y lo bajó. Con más fuerza de la que una mujer que pesaba 119 libras debería haber podido tirar. Pero la imprudencia le dio fuerza. Su boca se acercó a su oído y susurró lo suficientemente bajo como para que nadie más en el vestíbulo pudiera oír una sola sílaba. Esto es un barco fantasma, Reed. El puerto no es el objetivo real. Quieren que salgas de la casa. Oscar Webb va a abrir el túnel de servicio bajo el sótano a medianoche para que el equipo de asalto de Franco DeLucci entre en la finca. Vienen a tomarnos a Tommy y a mí como rehenes para poder obligarte a abrir la bóveda y coger el disco duro. Luego te matan. Oscar, ocupa tu lugar. June sintió que el cuerpo de Reed se ponía rígido bajo su mano. Cada músculo, cada tendón, se bloqueó como si alguien hubiera vertido cemento directamente en sus venas. No respiró durante 3 segundos. Luego levantó la cabeza y la miró a los ojos. Y June casi retrocedió por lo que vio en esos ojos grises de acero. No era ira. June había visto a Reed enfadado antes y era frío y afilado como un bisturí quirúrgico. Esto era diferente. Estaba vivo, caliente y dolía. Era traición, pura y sin diluir, el tipo de dolor que solo llega cuando el cuchillo en tu espalda lo sostiene la mano en la que más confiabas. Oscar Webb había estado al lado de Reed desde que Reed tenía 14 años. Oscar le había enseñado a Reed a dirigir la familia después de la muerte de su padre. Oscar había estado junto al ataúd de Nora. Si te equivocas, June, dijo Reed, su voz tan baja que casi no era una voz, sino una vibración en su pecho. Las consecuencias serán graves. No me equivoco. June sacó su teléfono del bolsillo de su bata con una mano, abrió la aplicación de la cámara y sostuvo la pantalla frente a él. Apareció la transmisión en vivo desde el sótano. Una imagen nítida en blanco y negro por infrarrojos de la puerta de acero del túnel de servicio. Escondí una cámara en la rejilla de ventilación sobre la puerta del túnel. Quien quiera que abra esa puerta esta noche será grabado. Sal por la puerta principal como de costumbre, para que Oscar te vea irte. Luego da la vuelta por la carretera de Northwoods y vuelve a entrar por la entrada de la bodega. Prepara una emboscada y mira esta pantalla a medianoche. Verás la verdad con tus propios ojos. Reed miró la pantalla del teléfono. Luego a June, luego a Tommy, dormido en su hombro, su pequeño pecho subiendo y bajando, su mano agarrando a Rex. Asintió una vez. Lleva al niño a la habitación de seguridad detrás del estudio. Puerta de acero. El código son los últimos 4 dígitos de la fecha de nacimiento de Nora. Te lo daré. No abras esa puerta a nadie. No salgas hasta que yo mismo la abra. Reed se volvió hacia el convoy y salió por las puertas principales sin mirar atrás. El motor del Maybach cobró vida bajo el pórtico. Los neumáticos chirriaron contra la grava. Y luego la luz trasera roja pasó por las verjas de hierro forjado y desapareció en la oscuridad. Oscar Webb estaba en una ventana del segundo piso, viendo salir el convoy. Y June lo sabía porque vio su silueta contra la cortina mientras llevaba a Tommy por el pasillo. La serpiente estaba observando. Pensaba que la presa había abandonado la guarida. No tenía idea de que la presa ya estaba volviendo. 11:45 de esa noche. La habitación de seguridad detrás del estudio era más pequeña de lo que June había imaginado. No más grande que el baño de su antiguo apartamento, pero las paredes estaban gruesas con placas de acero. La pesada puerta de acero tenía una cerradura codificada, y una radio de emergencia estaba montada en la pared con instrucciones de usarla solo después de que todo hubiera terminado. June se sentó en el frío suelo de acero con la espalda contra la pared. Tommy estaba acurrucado en su regazo, durmiendo profundamente. Sus familiares respiraciones sibilantes calentaban la tela de su pijama de dinosaurio. Rex, el dinosaurio de peluche,
Estaba atrapado entre el pecho del niño y su estómago. La única luz en la habitación provenía de la pantalla del teléfono que descansaba en las rodillas de June. La transmisión de la cámara desde el sótano mostraba una imagen infrarroja en blanco y negro de la puerta de acero del túnel de servicio. La puerta estaba cerrada. El pasillo estaba vacío. Nada. 11:48. Nada. 11:52. Nada. June empezó a sentir que la duda le subía desde el fondo del estómago como agua fría. ¿Y si Oscar había cambiado el plan? ¿Y si había encontrado la cámara? ¿Y si el ataque al puerto no era una trampa, sino real? Y Reed estaba ahora allí fuera, en medio de balas y sangre reales, mientras ella estaba aquí sentada sosteniendo un teléfono y esperando fantasmas. Si te equivocas, había dicho Reed, las consecuencias serán graves. 11:58. El pasillo del sótano seguía vacío. El corazón de June latía tan rápido que temía que Tommy se despertara solo de sentir los golpes a través de su pecho. Se tapó la boca con una mano, respiró a través de los huecos entre sus dedos y se obligó a seguir mirando la pantalla. 11:59. Una forma oscura apareció en el borde izquierdo del encuadre. June dejó de respirar. La figura se movió hacia el centro de la imagen y se convirtió en el contorno claro de un hombre. Pelo plateado peinado hacia atrás. Una figura delgada y afilada que se movía con rapidez y precisión. En su mano derecha había una pistola con silenciador. El cañón apuntaba al suelo. Oscar Webb. June sintió que su cuerpo quería vomitar y gritar al mismo tiempo, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Apretó sus brazos alrededor de Tommy y observó. En la pantalla, Oscar se acercó al teclado biométrico junto a la puerta de acero. No puso un dedo en el escáner. En su lugar, sacó una tarjeta delgada del bolsillo de su chaleco y la pasó por la ranura de emergencia debajo del teclado. El tipo de ranura destinada a fallos de energía o mal funcionamiento del sistema. Una tarjeta de acceso clonada. Había preparado una tarjeta clonada para eludir el sistema que Reed había cambiado. El pestillo de acero al soltarse llegó hasta June a través del suelo y las paredes de hormigón, profundo y sordo, como el sonido de un hueso rompiéndose. La puerta de acero se abrió, y de la oscuridad detrás de ella aparecieron 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hombres vestidos de pies a cabeza con equipo táctico negro, capuchas, gafas de visión nocturna, subfusiles de cañón corto cruzados sobre el pecho. Se movían rápido, en silencio, entrando en el pasillo del sótano como aceite negro deslizándose por una grieta. El hombre de delante se quitó las gafas de visión nocturna al entrar en la débil luz del pasillo, y June vio su rostro, enorme, un cuello como el tronco de un árbol, una cicatriz que iba desde su sien derecha hasta la comisura de su mandíbula. June lo reconoció, no porque lo hubiera conocido, sino porque dentro del sobre de Manila del maletín de cuero negro, sujeto detrás del informe de autopsia de Kyle, había una fotografía en blanco y negro de este hombre con una nota manuscrita debajo. Vince, el limpiador Caruso, jefe de ejecuciones de la familia de Lucci, el hombre que había torturado a Kyle durante 5 días. El hombre que le había disparado a su marido en la nuca. El agarre de June alrededor de Tommy se apretó tanto que sus nudillos se pusieron blancos, pero no apartó los ojos de la pantalla. Reed se ha ido, susurró Oscar en la transmisión de la cámara, señalando hacia las escaleras. El disco duro está en la bóveda principal, última puerta al final del pasillo, pero necesitarás explosivos porque la cerradura biométrica solo reconoce a Reed. La chica y el niño están en el ala oeste, en el segundo piso. Llévenselos vivos. DeLucci los quiere respirando. Vince Caruso tiró del cerrojo de su subfusil. El metal resonó en el pasillo. Buen trabajo, Oscar. El señor DeLucci te envía su agradecimiento. Entonces se apagaron las luces. Todo el sistema de iluminación del sótano se apagó de golpe, como si alguien hubiera desenchufado toda la finca. La pantalla del teléfono de June pasó completamente a infrarrojos. Todo se convirtió en figuras grises pálidas contra un vacío negro. Y desde el lado izquierdo del encuadre, desde la dirección de la bodega,
Surgieron más formas blancas, más de ellas, más rápidas, más silenciosas. Reed Ashford salió primero de la oscuridad, seguido por 12 hombres que se movían como una máquina ya programada. No hubo advertencia a gritos, ni orden de rendición, ni palabras en absoluto. El primer fogonazo de un cañón estalló en la pantalla, y June cerró los ojos por reflejo. Aunque estaba 2 pisos por encima de todo, pero aún así lo oyó. Los disparos con silenciador no eran fuertes como en las películas. Sonaban como libros pesados golpeados con fuerza sobre una mesa. Uno tras otro, rápidos, finales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. June contó cada sonido y se obligó a no temblar. Tommy se movió en su regazo. Su cara se arrugó mientras dormía, pero no se despertó. 10 segundos. Desde el momento en que se apagaron las luces hasta el último disparo, exactamente 10 segundos, luego silencio. June abrió los ojos y miró la pantalla. Bajo el brillo infrarrojo, el pasillo del sótano parecía un campo de batalla. 6 cuerpos pálidos yacían inmóviles en el suelo. Armas esparcidas por todas partes. Vince Caruso estaba boca arriba. 2 manchas oscuras se extendían por su pecho. Sus ojos estaban muy abiertos y fijos en el techo. El hombre que había torturado a su marido durante 5 días no había disparado ni una sola vez. Oscar Webb retrocedía hacia la pared al final del pasillo, su espalda presionada contra la piedra caliza, su rostro blanco como el papel. La pistola con silenciador temblaba en su mano. Se encendieron las luces de emergencia, inundando el pasillo de rojo. Reed atravesó el humo de las armas. Su rostro estaba salpicado de sangre, y sus ojos grises de acero ardían ahora como carbones encendidos bajo el brillo de emergencia. No levantó su arma, simplemente caminó hacia Oscar, un paso a la vez, lento y firme, como si el tiempo ya no significara nada. «¡Enzo, espera!», gritó Oscar, su voz quebrándose en el pasillo mientras arrojaba el arma al suelo. «Era una trampa. Delucci me obligó. Amenazó a mi familia». Reed se detuvo a menos de 1 metro de él. «22 años, Oscar. Estuviste a mi lado en el funeral de mi padre. Sostuviste a Nora en tus brazos cuando todavía estaba viva. Y abriste la puerta de mi casa al monstruo que mató al marido de mi esposa». Oscar levantó la cabeza, y en ese momento final, el miedo en su rostro dio paso al veneno. «Es solo una repartidora», rugió Oscar. «No pertenece aquí. No es una Ashford». Reed miró al hombre que le había enseñado a convertirse en un don. Luego dijo 2 palabras, su voz tan quieta como un lago helado. «Ella es Ashford». El arma con silenciador disparó una última vez. En el suelo de la habitación de seguridad, June cerró los ojos y abrazó a Tommy con fuerza contra su pecho. El niño dormía sin saber nada. Sus lágrimas cayeron en su pelo, calientes y silenciosas. June no supo cuánto tiempo estuvo sentada en el suelo de acero después de que el último disparo se desvaneciera. Quizás 10 minutos, quizás 1 hora. El tiempo no existía dentro de la habitación de seguridad. Solo había oscuridad, la respiración sibilante de Tommy y el sonido de su propio corazón latiendo en sus oídos. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado en sus mejillas. En algún momento, no podía recordar, dejando 2 rastros salados desde las comisuras de sus ojos hasta su barbilla. Solo se sentó allí, sosteniendo a su hijo y escuchando. Luego oyó pasos, no los pasos de muchas personas, solo de una persona, lentos, firmes, pesados, moviéndose por el pasillo exterior, deteniéndose frente a la puerta de acero. 4 pitidos suaves del teclado, el sonido de la cerradura mecánica girando, los cerrojos de acero deslizándose hacia atrás. La puerta de la habitación de seguridad se abrió, y una cálida luz amarilla del pasillo entró, tan brillante que June tuvo que entrecerrar los ojos después de estar sentada en la oscuridad durante tanto tiempo. Reed Ashford estaba en la puerta. Se había cambiado de camisa. La de antes claramente ya no se podía usar. Esta nueva camisa era blanca, con las mangas arremangadas hasta los codos, el cuello abierto. Se había lavado la cara, pero June todavía podía ver una fina raya roja justo debajo de la línea del cabello en su sien derecha.
ya sea porque no la había limpiado a fondo o porque no le importaba. Los nudillos de ambas manos estaban magullados y raspados, el tipo de magulladuras que deja a alguien que ha agarrado un arma con demasiada fuerza durante demasiado tiempo. Miró a June sentada en el suelo con Tommy en sus brazos y no dijo nada. Se arrodilló. Una rodilla tocó el frío suelo de acero, luego la otra, hasta que sus ojos estuvieron al nivel de los de ella. A esta distancia, June podía ver todo en su rostro que la luz en la oficina del penthouse 4 días antes no le había permitido notar. Las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la fina cicatriz que recorría el lado izquierdo de su mandíbula, a la que nunca antes había prestado atención, y esos ojos grises de acero, ya no afilados como cuchillos, ahora parecían los ojos de un hombre que acababa de perder algo que nunca recuperaría. Y June entendió que lo que había perdido eran 22 años de confianza. Reed levantó la mano. Esa mano grande, áspera por los callos, con los nudillos magullados, se posó suavemente en su mejilla. Su pulgar apartó el rastro seco de lágrimas en su mejilla izquierda, lento y cuidadoso, como si estuviera tocando algo que temía romper. Se acabó, dijo Reed, su voz más baja y áspera de lo habitual, como si hubiera gritado demasiado o hubiera pasado demasiado tiempo sin hablar. La casa está segura. El equipo de DeLucci se ha ido. Con las pruebas del disco duro y las imágenes de tu cámara, el consejo convocará una sesión de emergencia antes de la mañana. Franco DeLucci será despojado de su puesto y expulsado de la alianza. Nunca volverá a acercarse a ti o a Tommy. June inspiró profundamente. Su pecho temblaba ligeramente mientras soltaba el aire. ¿Y Oscar? La mandíbula de Reed se tensó. El músculo a lo largo de ella se contrajo una vez bajo la piel. Luego se relajó de nuevo, como si hubiera decidido que el dolor no podía permanecer en su rostro ni un segundo más. Se ha encargado de él. 2 palabras, nada más, nada menos. June no preguntó nada más. No lo necesitaba. Reed bajó la mano de su mejilla, pero no se levantó. Permaneció arrodillado frente a ella, y por primera vez desde que se conocieron, le habló con una voz que no era la de un don, no era la de un hombre de negocios, no era la voz de un hombre calculando ventajas. Me salvaste la vida esta noche, June. Salvaste a mi familia. Hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran más pesadas de lo que esperaba. Cuando entraste en mi oficina hace 4 días llevando a tu hijo con esa camiseta de dinosaurio, pensé que estaba comprando un terreno y asumiendo una carga más que proteger. No sabía que me estaba casando con una guerrera. June lo miró. El hombre que la había asustado tanto la primera vez que estuvo en su oficina del penthouse, que había querido retroceder. El hombre con ojos fríos como un lago helado y sangre en sus manos. El hombre que había mantenido intacta la habitación de su hermana durante 20 años. El miedo había desaparecido ahora. En su lugar había algo mucho más complicado. Algo que June no estaba lista para nombrar. Sonrió. La primera sonrisa real que había dado desde que entró en este mundo. Pequeña, cansada, pero real. Te lo dije, dijo June en voz baja. Somos socios. Reed miró esa sonrisa y algo cambió en sus ojos. Ojos rápido como la primera vez que había mirado a Tommy en la oficina del penthouse, excepto que esta vez no desapareció. Se puso de pie, se acercó a June y levantó suavemente a Tommy de sus brazos. El niño no se despertó. Tommy solo se movió, frunció el ceño por un segundo, y luego por instinto, envolvió sus 2 pequeños brazos alrededor del cuello de Reed y presionó su cara contra el hombro de la camisa blanca. Reed dejó de moverse. Todo su cuerpo se puso rígido. Esas grandes manos que sostenían la espalda y las piernas del niño se congelaron en el aire, como si no supiera qué hacer con el pequeño y cálido peso que se acurrucaba confiadamente contra su pecho. Luego, lentamente, como el hielo derritiéndose en marzo, el cuerpo de Reed se relajó. Sus hombros bajaron. Sus brazos se apretaron alrededor de Tommy, acercando al niño a su pecho. Su barbilla se inclinó hacia la parte superior de la cabeza de Tommy y cerró los ojos por un segundo,
tan breve que si June no hubiera estado mirando, se lo habría perdido. Reed Ashford llevó a Tommy por el pasillo de la mansión a la 1 de la mañana. El don de la mafia más poderoso de Detroit sostenía a un niño de 5 años en pijama de dinosaurio con Rex, el dinosaurio de peluche, presionado entre sus pechos, caminando por pasillos donde los disparos habían resonado bajo el sótano solo unos minutos antes. June lo siguió, descalza sobre el frío suelo de madera, observando la ancha espalda de Reed y la pequeña cabeza de Tommy descansando en su hombro. Y por primera vez, no vio a un jefe de la mafia. Vio al chico de 16 años que había perdido a su hermana pequeña y nunca se había permitido olvidar, llevando en sus brazos al niño que acababa de jurar proteger con sangre. 4 semanas después de esa noche, June estaba sentada en una silla de plástico duro en el pasillo fuera de la unidad de cirugía cardíaca pediátrica del Hospital Beaumont en Royal Oak, Michigan. Tommy estaba detrás de las puertas dobles de acero inoxidable al final del pasillo, donde un equipo de médicos dirigido por la doctora Song realizaba la cirugía para cerrar el defecto del tabique ventricular en su pequeño corazón. June se sentó con la espalda recta, ambas manos apoyadas en las rodillas, sus ojos fijos en las puertas de acero. No rezó, ya había rezado suficiente durante los últimos 3 años. Solo se sentó y esperó. Y por primera vez en su vida, esperó sin calcular también en silencio cuánto destruiría su vida la factura. No había factura, ni hoja de papel, con un número de 6 cifras que tendría que mirar y luego meter en un cajón porque no tenía forma posible de pagarla. Solo estaba su hijo siendo tratado por la mejor doctora del estado, y a ella se le permitía hacer solo una cosa: ser una madre sentada allí, esperando a su hijo. El sonido de zapatos de cuero golpeando el suelo del hospital sacó a June de sus pensamientos. Reed entró en el pasillo con un traje oscuro, el pelo ligeramente despeinado, como si hubiera conducido muy rápido para llegar allí. Beck lo seguía, luego se detuvo en el otro extremo del pasillo y tomó posición como un guardia. Reed no explicó por qué estaba aquí en medio del tercer día de la semana. Mientras su agenda estaba repleta de 3 reuniones con socios comerciales del puerto, simplemente se sentó en la silla de plástico junto a June, le puso una taza de café caliente en la mano, luego se reclinó y miró hacia las puertas del quirófano. No dijo nada, no preguntó nada, solo se sentó allí. Pasaron 4 horas. 4 horas que June sintió minuto a minuto como gotas de agua cayendo sobre una piedra. Reed no se levantó, no revisó su teléfono, no llamó a nadie. Se sentó a su lado y esperó, paciente y silencioso, como si no hubiera ningún otro lugar en el mundo donde necesitara estar más que en esa silla de plástico del hospital. Cuando las puertas del quirófano se abrieron y la doctora Sun salió, quitándose la mascarilla, June se puso de pie tan rápido que el café casi se derramó. La doctora Sun la miró y sonrió. La cirugía fue un éxito total. El defecto del tabique ventricular ha sido cerrado. Tommy necesitará unas semanas para recuperarse, pero su corazón estará completamente sano. Va a tener una vida normal. June lloró. No el tipo de llanto que había tenido en los últimos 3 años. El que venía del miedo, del agotamiento, de mirar las facturas del hospital y querer desmayarse. Este era un tipo diferente. Brotó de un lugar profundo en su pecho que había mantenido cerrado con fuerza durante 3 años, aterrorizada de abrirlo. Porque si lo hubiera abierto mientras todo se derrumbaba, no habría podido volver a levantarse. Ahora se le permitía desmoronarse. Ahora su hijo iba a vivir. Se volvió hacia Reed y sin pensar, sin calcular, sin detenerse a preguntarse si esto violaba los términos de su matrimonio de papel, buscó su mano. Su mano era pequeña, fría, temblorosa, envuelta firmemente alrededor de la de él, grande, cálida y callosa. Reed miró hacia abajo. Luego la sostuvo. 3 meses después, Tommy corría por el césped frente a la finca como una pequeña bala con un abrigo rojo. Rex volaba salvajemente en su mano. Su risa resonaba entre los robles sin hojas que apenas comenzaban a mostrar los primeros brotes verdes de la primavera. Ya no jadeaba. Podía correr sin toser.
Podía correr sin que le doliera el pecho. June estaba de pie en la ventana de la oficina privada que Reed había dispuesto para ella en el ala oeste, observando a su hijo correr y sintiendo algo que había olvidado. La sensación de paz. En el escritorio detrás de ella había archivos sobre Meridian Holdings. June ya no era solo una esposa en el papel. Estaba aprendiendo a gestionar bienes raíces, sentada en reuniones de las que 3 meses antes no habría entendido ni una sola palabra, tomando lentamente las riendas del imperio que Kyle había construido y convirtiéndolo en algo legal, algo limpio, algo que un día podría entregar a Tommy sin sangre de por medio. El formal señor Reed de la primera semana se había disuelto lentamente en un cómodo Reed a medida que los límites entre protector y familia comenzaban a difuminarse. Luego, una tarde de febrero, cuando Reed estaba sentado en la mesa del comedor, revisando informes, y Tommy entró corriendo a la cocina para mostrar un dibujo de dinosaurio de la escuela, el niño se subió a la silla a su lado, puso el dibujo frente a él y dijo, «Papi, mira el tiranosaurio Rex que dibujé». Todo el comedor se quedó en silencio. El chef dejó de lavar los platos. Beck, de pie en la puerta, tragó saliva y apartó la vista. June estaba junto al refrigerador con un vaso de agua en la mano y se olvidó de cómo respirar. Tommy no se dio cuenta de lo que acababa de decir. Solo miró a Reed con los ojos muy abiertos, esperando que su padre elogiara el dibujo. Reed dejó el informe. Miró al niño. Luego se agachó lentamente hasta que estuvo al nivel de los ojos de Tommy, exactamente como se había arrodillado frente a June en la habitación de seguridad esa noche. «No tienes que llamarme así si no quieres, Tommy». Tommy inclinó la cabeza, frunciendo el ceño en confusión, porque esa respuesta no tenía nada que ver con el dinosaurio. «Pero quiero». Reed lo miró, luego asintió una vez. «Es un dibujo precioso, hijo». Se levantó, le revolvió el pelo a Tommy, luego se dio la vuelta y salió de la cocina. June lo vio irse, y justo antes de que desapareciera por la esquina del pasillo, lo vio llevarse una mano a los ojos solo por un segundo. Tan rápido que si hubiera parpadeado, se lo habría perdido. Pero no parpadeó. Y lo vio. Esa noche, June estaba en el balcón del ala oeste, mirando el lago St. Clair. La superficie del lago estaba plana bajo la luna de febrero, y el aire limpio y frío llenaba sus pulmones. Tommy dormía, con Rex bajo su barbilla, su pequeño pecho subiendo y bajando uniformemente. Sin jadeos, sin esfuerzo, solo la respiración normal de un niño sano de 5 años. Se oyeron pasos detrás de ella. Reed salió al balcón y se paró a su lado. Los dos miraron el lago en silencio. Un viento frío sopló un mechón suelto del pelo de June sobre su cara, y no se molestó en apartarlo. «Dijiste que este matrimonio era solo en el papel», dijo Reed, su voz baja, sus ojos todavía en el lago. «¿Un negocio?» «Dije eso», respondió June. «¿Todavía quieres mantener esa condición?» June se giró y lo miró. El hombre que estaba a su lado en el balcón esa noche no era el mismo que había estado detrás del escritorio de Nogal en la oficina del penthouse 4 meses antes. Su rostro seguía siendo afilado, sus hombros todavía anchos, sus ojos todavía grises. Pero la forma en que la miraba había cambiado por completo. No era la mirada de un don evaluando un activo. No era la mirada de control. No era posesión. Era la mirada de un hombre pidiendo permiso para cruzar el límite que ella había trazado desde el primer día. Y no lo cruzaría si ella decía que no. «Esa condición», dijo June lentamente, sin apartar los ojos de los suyos, «necesita ser renegociada». Reed sonrió, no la sonrisa fría y cortante que había visto en la oficina. Esta era una sonrisa real, rara, una que suavizaba cada ángulo afilado de su rostro y lo hacía parecer 10 años más joven. Lo hacía parecer un hombre común de pie, en un balcón mirando a la mujer con la que quería estar. Se acercó. Su mano levantó suavemente su barbilla, sus dedos cálidos contra su piel fría, y la besó lenta, suavemente, como si fuera la cosa más preciosa que hubiera tocado en su vida. Y tenía miedo de que si no era lo suficientemente gentil,
ella se rompería. June Mercer había comenzado esa semana conduciendo un Honda moribundo a las 2 de la mañana a través del aguanieve de Detroit, entregando comida a extraños para ganar $87, mientras su hijo jadeaba en una cama vieja en un apartamento sin calefacción. Al final de la semana, había superado una guerra entre los dos imperios criminales más peligrosos de Michigan, había expuesto a un traidor de 22 años y había protegido a la familia a la que acababa de entrar. No solo había sobrevivido en el mundo de la mafia, había aprendido a jugar su juego, convirtiendo la debilidad en el arma más afilada de todas. Su matrimonio con Reed Ashford, nacido de la desesperación y el cálculo frío, había forjado un vínculo inquebrantable construido sobre el respeto, la supervivencia compartida y lo único que ninguno de los dos había esperado, el amor. La historia de June nos recuerda que la mayor fortaleza no proviene del dinero o el poder, sino del corazón de una madre dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a su hijo, que a veces la vida nos empuja a circunstancias que nunca podríamos haber imaginado. Pero es en esa misma oscuridad donde descubrimos cuán fuertes somos realmente. Y que el amor verdadero no siempre comienza con flores y anillos. A veces comienza con la confianza entre dos personas que se apoyan mutuamente en el momento más peligroso de sus vidas. Si esta historia te ha llegado al corazón, por favor, presiona el botón de me gusta. Comparte este video con tus amigos y seres queridos. Y suscríbete a nuestro canal para escuchar más historias fascinantes cada día. Nos encantaría saber cómo te sentiste después de escuchar esta historia. ¿Alguna vez te has enfrentado a una elección donde el coraje era el único camino? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Leemos cada comentario y atesoramos cada historia que nos envían desde lo más profundo de su corazón. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre, paz y felicidad cada día. Gracias por estar aquí con nosotros. Adiós, y nos vemos de nuevo en el próximo video.